Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Gloria al Señor. Fuerte, fuerte las palmas para el Cristo de la gloria. Evangelio de Juan, capítulo 1. Hoy quiero que hablemos del verbo de Dios. Ese es el tema de esta mañana. El verbo de Dios. Diga conmigo, el verbo de Dios. ¿Ok? Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4, hermanos. ¿Me indica cuando esté conmigo, por favor? Dice la palabra: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por favor, atienda lo que dice la lectura. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Otra versión dice: el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, dice, lo vuelvo a enfatizar. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Que el Señor añada bendición a su palabra, hermanitos amados. Esta porción de la Escritura contiene mucha revelación para el pueblo de Dios. Contiene mucha revelación. Habla del Cristo preencarnado, o sea, del Cristo antes de tomar cuerpo humano. Y notemos que ya existía con Dios, y enfatiza 2 o 3 veces el apóstol Juan para que quede bien claro que el verbo era Dios, no como dice la versión de los testigos de Jehová, y el verbo era un Dios. No. La palabra que utiliza es la palabra griega teos. El verbo era teos, era Dios. Es el mismo término que se utiliza para describir al Dios majestuoso que conocemos nosotros. Entonces, el Cristo preencarnado era el verbo, y lo que significa verbo es la palabra griega logos, que se traduce palabra. Entonces bien podemos decir, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Diga conmigo, la palabra era Dios. Amén. La palabra era Dios, eso dice acá la Escritura. Y dice que todo fue creado por Él, todo. Y sin Él nada existe. Me impactó mucho eso, hermanos. Sin Él nada existe. Porque cuando hablamos del verbo, hablamos de Cristo, hablamos de nuestro Señor Jesús, y nos muestra acá el apóstol Juan que Él es la palabra que tomó cuerpo humano. Y esa es una revelación importante, porque nosotros podemos equivocarnos pensando que la Biblia es solamente una lectura, que es nada más un libro, y cómo no, lo es. Pero en esencia el apóstol Juan dice que la Biblia es Cristo mismo, es la palabra de Dios. ¿Me explico, hermanos? La palabra es viva. Por eso yo no entiendo cómo han surgido en el Vaticano, para no decir nombres, ¿verdad? Tentativas de querer hacer a un lado la palabra de Dios. Bueno, a mí qué me importa qué piensan ellos, pero el efecto que provoca eso a la humanidad. Dicen que es un libro obsoleto, dicen que es un libro pasado de moda. Están ya reunidos para ver qué libro va a tomar el lugar de la Biblia, porque no es posible, dicen ellos, que un libro arcaico, que un libro viejo, pasado de moda, esté gobernando la moral de la gente. ¿Será que esas personas entienden lo que dice el apóstol Juan? Que la palabra es Cristo, y eso significa que la palabra nunca va a pasar de moda, porque el Señor va a traer el rema oportuno para que, así como habló la palabra hace 2000 años cuando fue inspirada,
que de igual manera nos siga hablando, porque Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. Hermanos, sin Él, dice, nada existe, porque todo fue creado por Él. Me ponía a pensar en ese versículo 3. Todo fue creado por Él y sin Él nada existe. Hermano, si Cristo no está en nuestra vida no tiene ningún sentido. Nuestra vida sería nada más un existir. No tendría propósito, no tendría intencionalidad. Pero cuando nos aferramos al Señor Jesús, cuando nos aferramos a la palabra, porque Él es la palabra, entonces comienza el Señor a trabajarnos y le empieza a dar sentido a nuestra vida. ¿No será por eso que el mismo Señor Jesucristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer? Porque separados de Él, hermano, la existencia humana se pierde en el tiempo y en el espacio. La existencia humana no tiene meta definida. No sabe el hombre hacia dónde va cuando Cristo no es el que lo está rigiendo. Pero cuando nosotros nos aferramos al Señor y tomamos su palabra, comenzamos a descubrir esa energía primigenia que creó todas las cosas y que no se ha detenido para crear. ¿Por qué cree usted que oramos por los que están enfermos? ¿Por qué cree usted que suplicamos por los que están pasando por episodios de enfermedad? Porque creemos que el Señor puede crear órganos y tejidos nuevos, porque Él es el creador por excelencia. Alabado sea su santo y bendito nombre. Aleluya. Y luego el versículo 4 que dice: en Él estaba la vida. ¿Qué estaba en Él? Ahí la palabra griega es Zoe. Diga conmigo, Zoe, con Z, que es una vida superior, así se traduce. Zoe es una vida superior. En Él estaba la vida, y luego dice: y la vida era la luz de los hombres. Aquí sí se debe morder la lengua a los teólogos que no creen en la preexistencia, ¿verdad? Porque aquí está hablando de la eternidad pasada. El verbo, la palabra, estaba con Dios, y dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué hombres, hermano? Porque si hablara del tomo humano de la tierra, el pasaje diría: en Él estaba la vida, y la vida iba a ser la vida de los hombres. Pero dice: y la vida era la luz de los hombres, porque se interpreta de los espíritus que iban a ser hechos hombres. Ahí sí encaja cabal el Evangelio de Juan capítulo 6, cuando dice que todos los que oyeron al Padre vienen a Cristo. ¿Cuándo oímos al Padre nosotros? ¿En qué momento escuchamos al Padre? Porque nosotros estamos en Cristo, ¿verdad? Venimos a Cristo, recibimos a Cristo. La pregunta es: ¿cuándo escuchamos al Padre? Tuvimos que haberlo oído en el Espíritu, en una etapa de eternidad, donde el Verbo era nuestra luz. Por eso, al venir a la tierra, hermanos, y tomar esta corporeidad humana, empezamos a escuchar de Jesús, y nuestro espíritu comenzó a tener reminiscencia, se llama eso. Comenzó a recordar la etapa eterna en la que el Verbo era nuestra luz, en la que el Verbo mostraba el camino, en la que el Verbo dirigía nuestros pensamientos. Y cuando el espíritu tuvo reminiscencias del pasado, decidimos tomar una vez más al Cristo de la gloria, para que Él siga siendo nuestra luz. Aleluya. Para que no nos extraviemos, ¿verdad? Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Dice la Biblia que la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. La única entidad que no comprende la luz de Cristo es la entidad tenebrosa dirigida por el diablo. Amén. Pero nosotros sí conocemos la luz y sabemos que la luz del Señor sigue, hermano, resplandeciendo en medio de las tinieblas y haciendo que las tinieblas desaparezcan, porque en el Señor está la vida. Él sigue siendo dador de vida eterna. Entonces nos damos cuenta de la importancia que tiene, hermanos, la palabra. Aquí nos está diciendo que la palabra es Dios.
Amén. En el principio era el verbo, era la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Por eso tenemos que dimensionar que este no es un libro más, hermano. Cuando uno decide no tomar la palabra, fundamentalmente estamos decidiendo no tomar a Cristo. Porque Él es la palabra encarnada, ¿me explico? Al desechar la palabra, desechamos al Señor. Por eso le dijo Él a los fariseos, allá en el capítulo 8 del Evangelio de Juan que acabamos de estudiar: mi palabra no tiene cabida en vosotros, porque sois de vuestro padre el diablo. Se los dijo así, llanamente. Mi palabra no encuentra cabida en ustedes. No puedo engendrarlos con la palabra. No puedo darles vida porque ustedes tienen otra paternidad. Ustedes no tienen la paternidad de Dios. Abraham no es padre de ustedes, porque si Abraham fuera padre, ustedes me amarían, porque Abraham se regocijó cuando vio mi día. Abraham se regocijó cuando tuvo la revelación del momento en que vendría a la tierra. Pero ustedes quieren matarme, porque no es Abraham su padre. El padre de ustedes, le dijo Jesús, es el diablo. Por eso mi palabra no encuentra cabida en ustedes. Qué fuerte esa declaración, hermano. Porque encontrar cabida significa: mi palabra no puede quedar establecida en el corazón de ustedes. La rechazan, la repelen, no la aceptan, porque ustedes, le dijo Jesús, tienen otra paternidad. Qué serio eso, ¿verdad? Entonces la palabra hay que valorarla. La palabra hay que amarla para que venga a ser vida en nosotros, hermanitos amados. Démosle una ofrenda de palmas al Señor. Alabado sea su nombre. Vaya conmigo al capítulo 14 del Evangelio de Juan. Aleluya. Amén. Juan 14. Vamos a leer los versículos. Vamos a ver, 21 en adelante, por favor. Gloria a Dios. ¿Estamos todos ahí? El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Repito, el que tiene mis mandamientos. ¿Qué mandamientos? ¿Se estará refiriendo al decálogo que le fue dado a Moisés? No, o quizá en parte sí. Porque hay mandamientos del Padre, hay mandamientos del Hijo y hay mandamientos del Espíritu Santo. Aquí está hablando de los mandamientos del Hijo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Oiga, qué fuerte eso. Judas le dijo: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, aquí aclara más. Si alguno me ama, ¿qué dice? Mis palabras guardará y mi Padre le amará. Oiga, y vendremos a él y haremos con él morada. Vendremos en plural. ¿Quiénes van a venir? El Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, ¿verdad? Pero oiga la condicionante: si alguno me ama, mis palabras. ¿Dónde están consignadas las palabras de Jesús? En la Biblia. El que ama al Señor guarda la palabra. Y no implica que usted la va a tener bien guardada en un ropero, ¿verdad? El guardar significa amar y poner por obra la palabra. Practicar la palabra. Y esto va a hacer no solo que el Padre nos ame, sino que vengan a hacer morada. ¿Dónde habita el Señor? Donde la palabra es valorada, donde la palabra es amada
Y luego dice, verso 24, el que no me ama, oiga eso, no guarda, no practica. El que no ama a Jesús no practica la palabra. ¿Por qué cree usted, hermano, que es tanta la insistencia de que el Señor nos dé la fuerza para poner por obra la palabra del Señor? Tengamos también presente que al que más se le da, más se le demanda. No tendría sentido saber la Biblia y no practicarla. La idea es que la conozcamos, sí, que sepamos, que la aprendamos, pero que el Espíritu nos permita llevarla a una práctica diaria, hermano. Porque el que practica la palabra, el que la pone por obra, este es el que ama al Señor, y el Padre también va a amar a esta persona, y vendrán juntamente con el Espíritu Santo y vamos a hacer prácticamente un tabernáculo de Dios, porque en nuestro ser está morando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Somos tabernáculos que llevamos la gloria del Señor. Somos portadores de su gloria. Alabado sea su santo nombre. Pero dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Mire entonces la necesidad que tenemos como iglesia de amar la palabra. Pero no se puede amar algo que no se tenga primero. O para poder encontrar el beneficio de algo, primero hay que tenerlo. Por ejemplo, yo tengo sed y gracias a Dios tengo acá un vaso de té. Y puedo calmar un poco mi sed bebiendo. Pero ¿de qué me serviría saber que el té puede calmarme la sed si no lo tengo? Solo sería una teoría nada más. Pero si tengo algo, si lo poseo, puedo echar mano de su beneficio. La palabra ha sido dada y el Señor exalta aún más la palabra diciendo, la palabra que les di no es mía, sino que el Padre me la entregó. Mira hasta qué dimensión llega la palabra de Dios. El momento de la exposición de la palabra tiene que ser en la etapa cúltica uno de los tiempos más importantes, hermano. Y tenemos que prestarle atención a la palabra. Tiene que ser el momento más importante porque la exposición de la palabra es, ¿cómo llamarle? Es la dimensión cimera, lo más elevado que puede haber. Porque es el momento en el que Dios está hablando. Y tenemos nosotros que procurar no solo tener despierta la mente, sino tener despierto el espíritu. Amén, hermanos. Para que la palabra encuentre cabida, para que la palabra pueda ser sembrada y que entonces pueda dar fruto de la manera que el Señor desea. Pero esto comienza todo con una disposición del corazón para poder recibir el beneficio o los múltiples beneficios que tiene la palabra del Señor. Por eso dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. No es letra muerta, no es un libro que podemos dejar abandonado. Hermano, la Biblia contiene la vida de Jesús, es Jesús mismo, es Dios hablándonos. Amén, iglesia. Es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, porque dice que es la única que puede separar lo que es del alma y lo que es del espíritu. Separarlo del alma y del espíritu, hermano, hasta a nosotros nos cuesta. Yo he oído a mucha gente, yo también lo he dicho un montón de veces, ay, saber si esto que siento es del espíritu o será mi carne. No podemos distinguir. Todavía nos cuesta saber si es el espíritu o es nuestra carne la que está haciendo la fuerza motora o el impulso para hacer o para no hacer determinada cosa. Pero en cambio la palabra, que es Cristo, sí puede separar, porque Dios conoce bien cada entidad de nuestro ser tripartito y por eso Él tiene la capacidad de separar lo que es del alma y lo que es del espíritu. Entonces, mire,
Cuando no obedecemos la palabra, nos rebelamos contra Jesús. Así de simple. Cuando no obedecemos la palabra, nos rebelamos contra Jesús. Porque la palabra tiene importancia y ahora estoy seguro que usted lo va a ver desde un ángulo muy, muy diferente, hermanos. Ahorita que veamos todo esto, desde una perspectiva distinta. Leamos Mateo capítulo 4, por favor. Mateo capítulo 4 y versículo 4. Que habla del momento en el que el Señor está peleando contra el tentador, contra el peirazo, es en griego, el tentador, el peirazo. Porque le dijo Satanás, si eres el Hijo de Dios, verso 3, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda que sale de la boca de Dios. ¿Qué es la palabra entonces? Es alimento. Es alimento. Jesús le dijo a Satanás, el pan puede saciar el hambre de mi cuerpo, pero hay un pan superior que sacia el hambre del espíritu. Y escuchen esa teoría. Yo estoy seguro que cuando el pan espiritual sacia nuestro espíritu, es capaz también de saciar nuestro cuerpo. Amén. Cuando el pan espiritual sacia el espíritu, también sacia el cuerpo. Pero ¿será que el pan de la tierra que sacia el cuerpo puede saciar el espíritu? No. El pan de la tierra solo calma el apetito del cuerpo, pero no satisface el hambre del espíritu. El Señor aquí nos está demostrando que cuando la palabra es poderosa, hermano, y tomamos ese alimento espiritual, nuestro ser tripartito va a estar en equilibrio. Porque ese pan es poderoso para sustentar el espíritu, que es la esencia del hombre, y también el alma y el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces la palabra es alimento. Cada vez que estamos expuestos a la palabra, tenemos que salir nutridos, tenemos que salir fortalecidos, tenemos que salir llenos, porque acabamos de tomar el pan que viene del cielo. Eso dijo el Señor, ¿verdad? Yo soy el pan que cayó del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Cada vez que nos exponemos a la palabra, estamos recibiendo el pan que el Padre ha puesto en la mesa para saciar a los hijos. Aleluya. La palabra comienza a fortalecer. La palabra comienza a ministrar de una manera sobrenatural. Aleluya. Bendito sea el Señor. También, hermanos, la palabra muestra otros beneficios. Lea conmigo, por favor, Mateo capítulo 8. Versículo 8. Primero Mateo 4:4. Ahora Mateo 8:8. Respondió el centurión y dijo, Señor, palabra griega curios. Mire, hermano, ese término curios no lo usaban con cualquier persona. No ocurría como ocurre en nuestro castellano, que uno le disculpe, señor, mire, señor. No, aquí no le decían señor a cualquiera. Ese término era muy respetado. Ese término había que tener guianza, había que tener, si usted quiere, cultura para utilizarlo, porque era un término que se le aplicaba exclusivamente a Dios. Amén, hermanos. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Di la palabra. ¿Y qué dice? Y mi siervo sanará. La palabra, que es Cristo, tiene poder para sanar. Y este centurión dijo, ¿para qué vas a moverte, Señor? Señor, yo no soy, en primer lugar, no soy digno. Qué humildad a ese hombre, ¿verdad? Tú siendo lo que eres, ¿vas a entrar a mi techo siendo lo que yo soy? No, Señor, no merezco tanto favor. Solo suelta la palabra
Suelta la palabra. Y yo sé que cuando des la palabra, mi siervo sanará. Porque también soy hombre bajo autoridad, le dijo. Y tengo soldado bajo mi cargo. Y digo a este, ve y va. Y a otro, ve y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Y oyéndolo Jesús, se maravilló. ¿Qué pasó con Jesús? 2 veces aparece nada más esto en la Biblia. Con el centurión y con la mujer aquella sirofenicia que quería que liberara a su hija que estaba poseída por demonios. Las únicas 2 ocasiones en las que Jesús se maravilló. Y qué curioso, que no se maravilló con pueblo judío, que se maravilló con gentiles. ¿No será que desde ahí estaba ya brillando la iglesia? La iglesia no es pueblo judío. Por eso yo no me explico qué hace la iglesia buscando el judaísmo, regresando a las raíces judías y cantando en hebreo para glorificar al Señor, porque dicen los señores judíos que hay que regresar al idioma original, que es pecado adorar a Dios en otro idioma. Yo no sé dónde deja la Biblia que dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Es que Jesús, dicen, hasta hacen mofa, Jesús es nombre mexicano. Tiene que ser Yahshua HaMashiach. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Eso dice la palabra, ¿verdad? Aún en español declaramos que el Señor es nuestro Dios todopoderoso. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Y oyéndolo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahí está lo que le estoy diciendo. Ni aún en Israel. Este no es judío y tiene mucha fe. Por eso le digo, ¿no se estaría ya perfilando la iglesia acá, hermanos? ¿Qué opinan ustedes? Veamos un versículo más aquí mismo, capítulo 8, verso 16. Y caída la tarde, trajeron a él muchos endemoniados. ¿Cuántos trajeron? 1, 2, ¿cuántos? Muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera los espíritus y sanó a todos los que estaban enfermos. ¿Qué es lo que realmente libera? ¿Qué es lo que realmente libera? Nosotros pensamos que por los gritos se va el diablo. Dice en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que el león no le teme al mucho griterío de pastores. Es igual la edad que gritemos, ¿verdad? Y se hacen tantas cosas para echar fuera a los demonios. Yo les digo que si el endemoniado es de pelo corocho, sale con el pelo liso, pero sale endemoniado todavía. Porque no hay rema de la palabra. A lo que Satanás le teme es a la palabra, pero a la palabra hecha vida. No tomar la Biblia con un amuleto y abrirla en el Salmo 91, como cuando hay temblor, que la gente va a buscar la Biblia a desempolvar. ¿Dónde está la Biblia? No sabe ni dónde la dejaron. Aquí está. Dice, ay, bendito Dios, ábrala en el Salmo 91. Hermano, hasta la Biblia la cae en la cabeza. No funciona así. La palabra hay que tenerla en el corazón. Hay que tenerla en la mente. Estas palabras que te he dado, vas a atarlas en tu frente, que la tengas siempre en la mente, que la palabra esté presente todos los días de tu vida, que sea en lo primero que piensas, que cuando vas a tomar una decisión, que la palabra te guíe. Si vas a dar una palabra, que la misma palabra te explique lo que tienes que decir. Si vas a tener pensamientos, que la palabra los dirija, que la palabra sea tu todo, para que cuando los demonios aparezcan, tiemblen ante la palabra del Señor. Hermano, yo me he estado preguntando todos estos días, ¿qué pasó con el evangelio del pasado?
¿Qué pasó con la autoridad que el Señor puso en las manos de los discípulos? Él dijo que una de las señales que tienen que seguirme a mí y lo tienen que seguir a usted es que en su nombre vamos a echar fuera los demonios por el poder de la palabra bendita del Señor, que tiene autoridad para sujetar toda potestad. Aleluya. Dele fuerte las palmas al bendito Señor. El poder de liberación. Tenemos que volver al momento cúltico en el que haya liberación. La alabanza ungida es aquella que expresa la palabra de Dios. ¿Cuál es la alabanza ungida? La que expresa himnos del ayer, decían en Radio Cultural, ¿verdad? Esa himnología era linda, hermano. Hablaba de Jesús, hablaba de la sangre, hablaba del Espíritu, hablaba del Padre, hablaba de la Trinidad. Era una alabanza definida. La gente sabía que era alabanza cristiana porque mencionaba a Cristo. Pero hay alabanzas que hoy por hoy tal vez nos emocionan, ¿verdad? Tal vez vamos a perder la compostura. ¿Qué? ¿Eso qué? Ah, pero tan alegre, pastor. ¿Y qué? ¿Qué fruto deja eso en ti? ¿Ah? ¿O me robaste el corazón que hasta para enamorar a las patojas en radios seculares he escuchado? Y no va a pensar que oigo música del mundo, ¿eh? Por casualidad. Y para complacer a fulano que le dedica esta canción a su amada. Me robaste el corazón. No es definida, es ambigua. Pero la alabanza ungida que contiene la palabra del Señor es poderosa, hermano. A mí me explicó esto el Señor. En una ocasión, mi pastor me dijo: quiero que me acompañe, hermano Luisito, vamos a ir a orar por el hijo de una persona importante de Huehuetenango. En aquel tiempo era gerente de una institución muy grande. Y el muchacho estaba poseído por demonios. Y me dijo: vamos, acompáñenme. Está bien, yo estaba recién llegado de atender un campo, hasta mi guitarra llevaba. Entonces metí la guitarra en el carro y nos fuimos a orar. A una situación compleja, hermano. Porque una cosa es hacerse el endemoniado y otra cosa es estar de verdad endemoniado. Cuando entramos me dio lástima ver al patrón en un cuarto oscuro, tenía todo cerrado, estaba en oscuridad. Y se abrió la puerta, se corrieron las cortinas y las ventanas. La viera la cara de ese muchacho. Y cuando se acercaba uno a él, daba alaridos, ¿verdad? Y era un espíritu de rebelión, hermano. Él usaba su forma, sus atuendos mostraban, ¿verdad?, que hasta eso estaba dirigido por el enemigo. Y el hermano pastor se acercó a reprender espíritus y estábamos reprendiendo, hermano. Pasaron mucho tiempo, fueron horas. Y el endemoniado seguía endemoniado. Y nosotros reprendiendo: vete. Daban deseo de decirle: te vas tú, nos vamos nosotros, ¿verdad? Ya era tarde. Pero fíjese que estando le dije: hermano pastor, viera que el Señor me puso un sentir, que cantemos alabanzas. Hasta bien, me dijo: hay que hacerlo. Y fui a traer la guitarra al carro y comenzamos a cantar, a adorar al Señor. Y cuando empezamos a adorar al Señor, comenzó a dar unos gritos ese patojo y cayó desplomado. ¿Sabe qué lo liberó? La palabra cantada. Fue más poderoso que estar reprendiendo. Solo escuchó la alabanza. Y seguramente cuando empezamos a cantar, el Espíritu Santo descendió. Y donde desciende el Espíritu no hay demonio que soporte. Cuando los demonios no se van, hermano, es porque no está el Espíritu Santo. No es que hay que potestades. A todas ya Cristo las venció en la cruz del Calvario. Si los demonios no se van es porque no está el Espíritu. Aleluya. Dele fuerte las palmas al Señor. Y cuando empezamos a entonar las alabanzas, hermano, que clamaban a la sangre del Señor, que invocaban su nombre, el demonio se fue. Y el muchacho quedó en sus sentidos normales, ¿verdad? Y dijo: ¿quiénes son ellos? Dijo: mamá, ¿quiénes son? ¿Cómo da de ternura y compasión cuando uno ve a una persona que ha sido liberada, ¿verdad? Entonces el hermano pastor se acercó, lo abrazó y le dijo: mira, yo soy pastor de Iglesia Elim, en fin, ¿verdad?
Estamos para servirte, varón. Muchas gracias, hermano, y disculpen, ya se notaba la diferencia, ¿verdad? Pero yo pude darme cuenta del poder que tiene la palabra ungida del Señor. ¿Poder para qué? Para sanar, porque dice que caída la tarde trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los espíritus y sanó a todos los que estaban enfermos. ¿A quiénes sanó? Una vez más, ¿a quiénes sanó? ¿Qué pasó con ese evangelio, hermano? Hoy oramos por los enfermos y se mueren. Hay que averiguar qué pasó, ¿verdad? Bueno, veamos otro capítulo 15 de Mateo aún. Entonces vinieron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Repito, vinieron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Por qué? Porque el Señor le dijo: no lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Esto contamina al hombre. Porque esos fariseos eran ridículos religiosos, hermano. Registra la historia que habían unos pleitos entre ellos que casi se mataban. Dice que eran pleitos acalorados, hermano. ¿Y sabe cuál era el pleito? Se preguntaban si debían o no comerse un huevo que la gallina puso en el día de reposo. Ah, que qué gallina más inmunda. ¿Cómo se te ocurre poner en el día de reposo? Y decían: no vayan a tocar esos huevos. Y otros decían: no los vamos a comer. No, porque es algo inmundo, hermano. Qué pleitos. Y el Señor le dijo: ¿y quién le dijo a ustedes que lo que entra es lo que contamina? ¿Ah? Por eso, si usted va a hacer su mielita de Semana Santa, ahí me manda un mi plato, por favor. Ay, no, es que eso está dedicado a los ídolos. Yo no le dedico a nada. Yo uso para satisfacer el deleite comer azúcar. Amén. No es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. Las palabras. ¿Qué es lo que contamina? Las palabras, entendamos que no provienen de Dios. Pero cuando nuestras palabras son dirigidas por el Espíritu Santo, nuestro hablar bendice, hermano. Hay que pedirle al Señor en oración que este sea uno de sus temas diarios. Al despertar, ya les expliqué el día viernes que no se necesita tanta formalidad, hermano. No. Hay quienes dicen, mientras más se sacrifica, más lo va a escuchar Dios. Mire, si usted quiere que Dios lo oiga, levántese a las 3 de la madrugada. A mí a veces Dios me despierta así. ¿Para qué voy a decirle que no? Pero yo no me lo propongo. Dejar el despertador en lo más pesado, tal vez, ¿verdad? O en lo más agradable del sueño. Pastor, ¿usted no ora de madrugada cuando el Espíritu me despierta? Sí, pero no me lo propongo. Porque si me lo propongo, voy a pensar que es porque yo madrugo, que Dios me usa. Y Dios me usa por su gracia y misericordia. Yo me despierto en ocasiones y no voy a pensar que me postro. A veces sí termino postrado, es cierto. Yo a veces estoy ahí en la cama, sentado, y ahí estoy orando. Señor, tú eres mi pastor. Nada me faltará. Examina mi corazón. Mira si hay algo malo en mí, Señor amado. Y si hay algo malo en mí, purifícame con hisopo santo, Señor. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Contra ti solo he pecado, Señor. Y comienzo a declarar, comienzo a orar de la manera que Dios me pone. Y también eso le decía, ¿verdad? Que cada mañana cuando esté orando de esa manera, o no sé cómo ora usted, dígale: Señor, que hoy cuando hable sea de bendición. Que las personas con las que converse sientan el Espíritu Santo en mis palabras. Que no los vaya a cargar. Porque hay gente, hermano, que es usada por el diablo para cargarlo a uno. Y dejan carga los ingratos, bueno, los hermanos, ¿verdad? En el corazón pesadas, hermano. Porque no hablan de parte de Dios. Porque hablan en su carne. Porque hablan en su ira. Mire cuántas mujeres hay lastimadas por la ira de un hombre. El hombre, cuando es iracundo, es ofensivo.
¿Y cómo el diablo dirige, verdad? Cuando el hombre está iracundo, el diablo lo está dirigiendo. Dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y sabe el diablo cómo manipular las palabras. Por eso hay palabras, hermano, que no se olvidan si no es por obra del Espíritu Santo. Porque se lastima, se lacera el corazón, porque no estamos fluyendo bajo el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es noble. El Espíritu Santo es dulce. El Espíritu Santo es tierno. Amén, hermanos. Entonces, el Señor dijo que lo que contaminaba era lo que salía de la boca. Bueno, verso 12. Entonces vinieron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Subraya ahí, esta palabra. La palabra se reconoce que es pura cuando ofende a los religiosos. Al religioso no le gusta la palabra de Dios, hermano. Le gustan las normativas, ¿verdad? Gente que pelea todavía, que señala, que tal vez nos señalan a nosotros. Dicen: miren esas iglesias libertinas, las mujeres con pantalones apretados. Y a veces ellos promueven que la mujer use el vestido hasta los tobillos. Y así como es de largo el vestido, es de larga la lengua. ¿Será que hay propósito en eso? ¿Ah? Decía un hermano: tienen la lengua que pueden usar hasta de corbata. Decía: ala, imagínese usted. No, el Señor escudriña lo profundo del corazón. La palabra, cuando es de Dios, ofende al religioso, ofende al legalista. Veamos algo más. Marcos, capítulo 2. Mire que todos son capicúas, ¿verdad? Marcos 2:2. Y después de algunos días, dice el verso 1, y después de algunos días entró otra vez a Capernaum, que significa casa de misericordia. ¿Qué significa? Y se oyó que estaba en casa. Mire dónde habitaba el Señor. En casa de misericordia. E inmediatamente se juntaron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. E inmediatamente se juntaron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Sabe qué hace la verdadera palabra? Tiene poder de convocatoria. La verdadera palabra atrae. ¿Qué hace la palabra? Cuando usted habla palabra de Dios, atrae. La gente se siente complacida. La gente siente una atmósfera de paz. ¿Por qué cree usted que llegaban las multitudes? En los días de Jesús eran multitudes oprimidas por la esclavitud romana. Era gente sufriendo y pasando penurias, hermano, inimaginables. Y se agolpaban. Porque cuando escuchaban al Señor, la palabra que fluía de su boca era palabra que les ministraba abundante consuelo y paz interior. La palabra tiene que tener este mismo principio, que ministre paz al corazón, que cambie nuestra forma de pensar. El desafío que la iglesia tiene es, después de oír, tenemos todos el compromiso de poner por obra. Amén. Guardar la palabra. Y el Señor dice: si guardan mi palabra, si observo que están cumpliendo mi palabra, mi Padre los amará. Así dice, ¿verdad? Lo que leímos al principio. Va, ahora detengámonos. ¿Y si no cumplimos la palabra? ¿Qué pasa? Si guardáis mis mandamientos, si guardáis mi palabra, mi Padre los amará. ¿Y si no los guardamos? Es un juego de pensamientos, ¿verdad? No dice pues besad al Hijo.
para que no se enoje el Padre. Así dice la Biblia en el Salmo, es verdad. Salmo 12, no recuerdo mal. Besad al Hijo para que no se enoje el Padre. Mire, cualquier persona puede ser tolerante. El hombre más tolerante del mundo. Pero si le toca a un hijo. Yo le digo a los hermanos, si un día le toca a mi hijo, no se va a encontrar con el pastor Luis Palacios. No, se va a encontrar con el hombre Luis Palacios. Con el Padre. Si a alguien le toca a un hijo, se mete conmigo en problemas, hermano. Yo soy capaz de aborrecer a alguien que odia a mi hijo. Hay uno que es pastor, sí, pero soy padre. Si dice de Dios, honrad al hijo, besad al hijo, dice, para que no se enoje el Padre. Siendo Dios, ya no digamos yo que soy humano. ¿Y cómo reaccionaría usted? Ay, no, pastor, pídale perdón a Dios. ¿Y usted cómo reaccionaría? Si mira que están sopapeando a su hijo, dele más, dele más. Ah, yo lo dudo, hermano. Yo tengo mis dudas que usted reaccione así. Porque hay una naturaleza, hay un instinto paternal que es protector. Amén, hermanos. Bueno, pero dejemos ese tema para otra ocasión, ¿verdad? Si me aman o si guardan mi palabra y mis mandamientos, mi Padre los amará. Y vendremos a esta persona y haremos morada con él. O sea, nos va a agradar tanto que vamos a vivir con él. Vamos a vivir en él. ¿Saben, hermanos, qué hace que el Espíritu Santo se mueva más así profusamente? Amar la palabra. Porque cuando amamos la palabra, estamos amando a Cristo. Él es el verbo que se hizo carne. Él es la palabra. Este no es un libro más que tenemos, hermano, en nuestra librera. No. Es Cristo. Es la esencia de Dios. La palabra del Señor es la presencia misma de Jesús. Por eso nosotros no estamos desamparados. Porque tenemos al Espíritu Santo y tenemos la palabra del Señor. ¿A cuánto les ha sucedido que están pasando por momentos de angustia, por momentos en los que no saben qué hacer? Y abren la Biblia y leen. Y algunos comienzan hasta a llorar. Y después dicen, ay, gracias Señor, qué paz que doy en mi corazón. ¿Será por la letra muerta? No. Jesús ministró tu corazón. Él es la palabra. Pero hay que vivirla. Si no, entonces, hermanos, no hay comunión con el Padre, ni con el Hijo, ni con el Espíritu Santo, que es el ministro en turno. Le decía el viernes que cuando pedimos auxilio, Señor, ayúdame, auxíliame, Jesús. Ven, Señor Jesús, ayúdame. Él no va a venir. Él está sentado a la diestra del Padre. Pero enviará, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Enviará su Espíritu. Hermano, ¿qué nivel alcanzarían los apóstoles? Que Pablo decía, yo ciertamente estoy ausente en el cuerpo, pero voy a estar presente en espíritu con ustedes. ¿Qué nivel alcanzó el apóstol? Yo voy a estar con ustedes en espíritu, voy a estar ahí. Mire qué nivel. Así como lo hace Dios. Él envía su espíritu. Cuando desciende la unción, es el Señor. Por eso dice que el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús. Es el testimonio de que Jesús está presente. Por eso debemos darle siempre un tiempo al Espíritu. Por eso tenemos que darle siempre un tiempo a Dios. Tenemos que darle un momento en el culto en el que pueda ser honrado el Señor, en el que pueda ser elogiado, en el que alabemos y glorifiquemos su santo nombre, porque es el momento de honra. Es el tiempo en el que estamos honrando al Padre Celestial. ¿Y Dios honra? ¿Dios honra? Entonces el tiempo de la palabra y el momento de adoración son tiempos sagrados, hermano. Son tiempos sagrados. Son tiempos en los que tenemos que concentrar toda nuestra alabanza al Dios Todopoderoso. Es un tiempo en el que tenemos que decirle cuánto le amamos y elogiarlo y suplicarle que la palabra
encuentre cabida en nosotros. Que el verbo pueda ministrarnos. Por eso qué lindo cuando el apóstol Juan dice, nosotros vimos su gloria. Gloria como del unigénito, lleno de gracia, de amor, de misericordia. Y nosotros palpamos, dice, no sé si Juan o Pedro, no recuerdo, palpamos al verbo divino. Pudieron tocar a Dios. Nosotros tenemos también a diario la palabra en nuestras manos. Nosotros también palpamos al verbo. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la revelación? Esto que le enseñó hoy es revelación. Aquel ciego Bartimeo, cuando vio que Jesús iba pasando, empezó a gritar. Cuando vio en el Espíritu, el ciego oyó que Jesús iba pasando y comenzó a gritar, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando Jesús escuchó, ¿quién está gritando? Y dice que, sí creo que es ahí el pasaje donde lo callaban, ¿verdad? Cállate. Porque pensaba que era una herejía. Cuando Bartimeo decía Jesús, hijo de David, estaba diciendo Jesús, el Mesías, el Dios hecho hombre. Y Jesús dijo, llámenlo. ¿Qué detuvo a Jesús? La revelación. Porque los otros estaban más ciegos que el ciego. No sabían. El único que supo que ahí estaba el hijo de David, el Mesías, fue el ciego Bartimeo. Como que a veces la vista natural estorba la visión espiritual. Amén, hermanos. Los otros estaban más ciegos que el ciego. Pero dijo, llámenlo. Le dijeron, ten fe, el maestro te llama. ¿A quién llamó? A uno que tenía revelación. Cuando tú tienes revelación, llamas a Jesús. Cuando tienes revelación, invitas a Jesús. Porque la revelación le viene a los que aman su palabra. La revelación le viene a los que aman a Jesús. Yo no puedo pensar que amo a Jesús si no leo la palabra. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué cosa? La vida eterna. ¿Dónde está la vida eterna? Aquí en la palabra. ¿Qué debemos hacer entonces? Escudriñarla. Eso es leer con detenimiento, hermanos. Y tomar la palabra, amarla de una manera sobrenatural para que el Padre nos ame, para que nos ame el Hijo y para que nos ame el Espíritu Santo y que venga y haga morada en nosotros. ¿Cuántos deseamos tener morando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Dele palmas al Señor, usted que desea.